Propulsion Insights. Una mirada al futuro de la tecnología pensando en colores. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de Encamina, de nuestra serie Propulsion Insights, en el que vamos a hablar de un tema que levantó muchos titulares en su día, y me estoy refiriendo a aquello que sucedió con Rafa Nadal en el Open de Australia y con ese algoritmo que solo le daba un 4% de posibilidades de ganar. Y claro, cuando ganó, pues se puso el foco en si la inteligencia artificial había fallado y vimos titulares como Nadal ha vencido al algoritmo o la inteligencia artificial tampoco puede con Nadal. Bueno, pues la cuestión es que nosotros hemos aprovechado esa anécdota como excusa para reflexionar y para charlar con nuestros invitados sobre la imprevisibilidad del dato y sobre cómo la realidad que vivimos, que obviamente es imprevisible, hace que nos cuestionemos en ocasiones las predicciones del Big Data y de la analítica, con razón o sin razón. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, con 3 invitados de súper lujo que me acompañan y que de verdad no podemos estar más agradecidos de que compartan su tiempo con nosotros porque son personas ocupadísimas, la verdad. Así que voy a presentar en primer lugar a una mujer polifacética, a una mujer referente en el mundo de los datos, con más de 30 años de experiencia en la industria, que se dice pronto, primero volcada en proyectos y más recientemente en formación y en consultoría de todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocio y con tecnología Microsoft. Y de hecho Microsoft le ha otorgado el máximo reconocimiento que da a sus profesionales, que es el MVP en Data Platform. Y bueno, estamos hablando de Ana María Bisbé. Ana María, qué honor que estés aquí, muchas gracias. Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Con un poquito de fallo en la voz, pero ahí vamos a conseguirlo. Seguro que sí, Ana María. Por cierto, que no he dicho que también eres escritora. Y resulta que el invitado que voy a presentar a continuación también es escritor. Hace muy poquito que publicó El fin de la inercia, que es un ensayo sobre la revolución digital que estamos viviendo, en el que habla de cómo las tecnologías digitales están transformando la sociedad y están transformando también la economía. Y dice él que esto ocurre en un momento en el que ya no nos valen las inercias del pasado. Y esta pasión que tiene nuestro invitado por escribir, pues la compagina con su responsabilidad actual como director del Digital Hub de Ferrovial y con una carrera a sus espaldas de más de 25 años como Ejecutivo Internacional de Tecnología e Innovación. Javier Lázaro, mil gracias por aceptar nuestra invitación también. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, Laura, y nada, gracias a vosotras por invitarme a estar aquí. Es un honor. Pues Javier, también echando un vistazo a tu libro, he visto que dedicas un espacio a hablar del cambio, de la angustia que produce el cambio, pero también de su efecto regenerador. Y de ese punto de vista, con todo lo que nos está pasando, me encantaría también que pudiéramos desarrollarlo en algún punto, en algún momento de nuestra conversación, un poquito aunque sea. Pero bueno, nos queda todavía también por presentar a nuestra tercera invitada, que la he dejado para el final porque es de la familia y bueno, pues es lo que pasa cuando hay confianza. Digo que es de la familia porque nos acompaña mi compañera Delia Gómez. Ella es la responsable en Encamina de la unidad de negocio de Data and Intelligence. Es nuestro oráculo en data y además también dirige al equipo de Project Managers. De hecho, en ese sentido, lidera junto a otras mujeres fuera de Encamina un grupo de trabajo de mujeres en el Project Management. Y bueno, su trayectoria profesional también es dilatadísima y muy difícil de resumir en pocas palabras, como en el caso de Ana María y de Javier. Así que me vas a permitir, Delia, ya que me pare aquí para saludarte. ¿Qué tal estás? Pues encantada de compartir este ratito con vosotros, ¿no? Un placer el poder estar hablando con Ana y con Javi, porque me parece que son 2 perfiles espectaculares, ¿no? Para poder compartir un rato. Pues estamos deseando escucharos a los 3, así que vamos a entrar en materia. Y para arrancar nuestra conversación, aunque nos quede ya un poco lejos lo que ocurrió en el Open de Australia a principios de febrero, sí que me gustaría rememorar esa imagen televisiva que dio la vuelta al mundo, en la que se veía sobre la pista una probabilidad de victoria del 96% para el contrincante de Nadal y del 4% para él. Y los titulares de la prensa, como ya hemos comentado antes, iban todos en la línea de que Nadal ha derrotado al algoritmo, la inteligencia artificial se ha equivocado. Entonces, bueno, pues la pregunta es obligada.
Delia, ya que hemos acabado contigo, vamos a empezar contigo, si te parece. ¿Batió Nadal al algoritmo matemático? Y añado una cosita más. ¿Creéis que esta anécdota también ha podido generar cierta desconfianza respecto a la calidad de los datos que modelamos? Bueno, fíjate que yo creo que más allá del innumerable número de bromas y de memes que se pudieron hacer respecto a este tema, yo creo que la predicción fue real. Quiero decir, Nadal no batió el algoritmo. Lo que hizo fue, pues como nos tiene acostumbrados, superarse a sí mismo. En esa ocasión, como en otras muchas que nos tiene a los que somos un poquito aficionados al tenis, ¿no? Mal acostumbrados, diría yo. No fue derrotado el algoritmo, porque fíjate que el algoritmo lo que estaba diciendo en ese momento es que había una probabilidad, si no recuerdo mal, era superior al 95%, ¿no? De que Nadal perdiese ese partido. Yo creo que lo que juega en este caso una mala pasada, ¿no? Cuando ves titulares de este tipo, pues es el sesgo de la percepción, ¿no? El decir, esto está casi seguro, ¿no? Que Nadal va a perder, pero al final lo que estábamos diciendo es que había una posibilidad de 1 contra 20 de que Nadal ganara. Y es lo que sucedió al final, ¿no? Un poco el saber muy bien cómo interpretar los datos es algo súper importante, ¿no? Y yo creo que más que una crisis en ese sentido, pues yo creo que justo todo lo contrario, ¿no? En el momento en el que nos encontramos, esto no dejó de ser una anécdota que también, pues, evidentemente desde la parte del periodismo, ¿no? Del sensacionalismo, pues da mucho juego, ¿no? Pero yo creo que otra cosa es cómo se vio desde el mundo, ¿no? De la gente que trabaja con datos desde los expertos, ¿no? Al final, detrás de esto no hay magia. La inteligencia artificial lo que hay es muchísimo trabajo para obtener una calidad del dato lo suficientemente buena. Seguro que en este caso lo que se produjo detrás digamos, de esta predicción y de este resultado fue darle una vuelta de nuevo a los modelos que utilizan la gente de la ATP, que no sé muy bien, creo que no son públicos los modelos con los que ellos trabajan, pues simplemente para darle una vuelta más. Quiero decir, a lo mejor había algún tipo de variable que no se había tenido en cuenta hasta ese momento y que a lo mejor puede mejorar el modelo que estaban utilizando. Fíjate que detrás de todo este tipo de algoritmos de inteligencia artificial los hay muy sencillos, desde las regresiones lineales que son, yo diría que hasta vintage, hasta otro tipo de modelos, pues mucho más actuales o que se están utilizando ahora mismo en inteligencia artificial, ¿no? En plan redes neuronales. Yo creo que al final lo que se está haciendo aquí es una serie de iteraciones que, como en otros muchos casos, no solamente en este de la ATP, pues lo que se hacen es entrenar los modelos con un conjunto de datos y luego poderlos validar con otros, ¿no? Para saber cuál es el grado de acierto. Y en este caso, pues se vio que la predicción de alguna forma se cumplió con ese 1 en contra 20 a favor de Nadal. Ana María y Javier, seguro que vosotros queréis aportar también alguna cosita más. Sí, yo justamente quería hablar del tema de las variables. ¿Qué variables se utilizaron? Se utilizó la fuerza, la extraordinaria capacidad que tiene Nadal para vencer a los obstáculos. ¿Eso cómo se puede medir? Es decir, hay un ser humano por detrás del algoritmo que seguramente tiene en cuenta condiciones de presión, temperatura, humedad, el dolor de la rodilla, lo que sea. Pero en los algoritmos siempre habrá algo, alguna variable, algún punto, algún aspecto que seguramente se podrá, como ha dicho Delia, pues ajustar. Y seguramente a partir de estos resultados, pues igual han surgido nuevas vías para medir o para controlar estos resultados. Entonces, sí, las variables. Para mí, la variable, siendo de datos como soy, la variable, el punto de partida de la información, ese es vital para el resultado. Y dentro de esas variables, yo añadiría sobre todo la fortaleza mental de Nadal, ¿no? Y eso cómo lo mides, o sea, cómo mides realmente esos aspectos que son puramente humanos, cómo eres capaz de traducirlos en datos y introducirlos en un algoritmo, ¿no? Con lo cual yo creo que hay aspectos
que en este momento todavía son imposibles de medir y por tanto estamos muy lejos de la perfección en los modelos. O sea, los modelos parten de datos y esos datos muchas veces no son absolutamente completos, ¿no? Hablaba antes, Delia, cuando ha empezado también a contestar la pregunta, de ese sesgo que utilizamos las personas, ¿no? Las personas que hay detrás del algoritmo también y en este caso las personas que decidimos o decidieron fiarse más de ese 96% de posibilidades que el 4% de Rafa. Y en este caso esto es algo trivial, ¿no? De alguna forma. Pero si nos llevamos esta cuestión a decisiones que no son nada triviales, por ejemplo, las decisiones que puede haber en un momento dado o que en un momento dado debe tomar un coche autónomo o la decisión que pueda tomar un departamento de recursos humanos en base a unos patrones. En este caso, las decisiones de las personas ante el algoritmo sí que tienen muchas consecuencias. Y mi pregunta es si creéis que en general los decisores de negocio están realmente preparados para aplicar correctamente las predicciones de los datos. Javier, esta me gustaría que arrancaras tú con ella. Yo creo que aplicar datos e inteligencia artificial en las empresas no es trivial y necesitas entender, pues como decía al principio Delia, que esto no es magia y que al final es una información que te ayuda a la toma de decisión, pero que no sustituye la responsabilidad, ni el conocimiento, ni la experiencia del profesional que tiene que acabar tomando la decisión, ¿no? Si lo vemos en el caso de decisiones que aspiramos, porque todavía está lejos, a que en un futuro sean 100% autónomas, como sería en el caso del vehículo autónomo, los vehículos autónomos tienen diferentes niveles de autonomía, ¿no? Y dentro de muchos de esos niveles, hasta que llega a los últimos niveles, cosa que todavía estamos lejos, sigue siendo responsable el conductor de las decisiones que se toman. El vehículo cada día es más inteligente y el vehículo es capaz de, ante una circunstancia, tomar la decisión de frenar o tomar la decisión de alertar al conductor o tomar la decisión de poner la dirección del vehículo más fuerte para que no pueda girar o sea más forzar a que la decisión sea más consciente por parte del conductor, ¿no? Puede aparcar el vehículo, pero eso no significa que estemos delante de vehículos autónomos, ¿no? Y para llegar a vehículos autónomos necesitamos, por un lado, que la tecnología en los vehículos mejore, pero por otro lado necesitamos que la sociedad evolucione y seamos capaces de utilizarlo también. Y por el camino, y aquí en el caso de Ferrovial, lo que pensamos es que necesitamos también infraestructuras inteligentes, infraestructuras que sean capaces de entender qué es lo que está pasando con el tráfico, qué es lo que está pasando con los vehículos, predecir problemas e incluso comunicarlos a los vehículos para que lo comuniquen a los usuarios, a los conductores, pero incluso en algunos casos a lo mejor enviar órdenes a los vehículos para prevenir un problema, ¿no? Es decir, todavía estamos lejos. Si lo trasladamos en concreto en general a las empresas, yo creo que es importante entender eso, el que suelen ser sistemas de ayuda a la decisión que no sustituyen la experiencia y el conocimiento del profesional. Yo, pensando más en los departamentos de recursos humanos o de People Analytics, ahora como les llamamos también, es fundamental ver que un algoritmo te puede ayudar muchísimo porque descarta una serie de elementos que quizás no son sustanciales en el currículum de una persona o te ayuda a encontrar ese perfil, pero de nuevo, depende de la muestra que tomes como punto de partida. La muestra tiene que ser suficientemente significativa, suficientemente variada como para que tengas los recursos necesarios como origen de datos para poder llegar a la toma de decisiones. Y lógicamente el ser humano que está por detrás ve los números, ve los resultados, ve la propuesta. Al final los algoritmos proponen. Quien decide es el ser humano. Entonces, ves la propuesta, tienes que tener la capacidad analítica como decisor para realmente llevar a buen puerto el resultado de ese proceso, por ejemplo, de un proceso de selección en recursos humanos. Entonces,
Depende del sitio, estarán mejor o peor preparados. No están todos los sitios iguales, como igual no estamos todos haciendo el manejo más eficiente del dato que tenemos. Entonces, bueno, pues yo creo que habrá de todo según el sitio al que se dirija este proceso, pero sí es importante que los departamentos de recursos humanos, con las herramientas que contamos hoy en día de análisis de algoritmia de inteligencia artificial, podrían tener un resultado más eficiente si además le incorporan ese personal cualificado y que sea capaz de interpretar, como decía Delia antes. Como estamos tocando temas de actualidad, otro acontecimiento de la actualidad que, no sé, parece que ha sorprendido también a los líderes mundiales, por ejemplo, pues la reciente invasión de Ucrania por parte de Rusia. Antes de la guerra también el COVID parece que pilló al mundo por sorpresa. No sé si vosotros creéis que estamos cada vez más ante un mundo menos predecible. Ana María. Sí, yo te diría que es que carecemos de una buena serie histórica, porque afortunadamente no hemos vivido nosotros como adultos pandemias, no hemos vivido como adultos guerras cercanas a nosotros, es decir, recordamos que lo recordamos toda la situación de Siria, la situación de Israel y Palestina, recordamos situaciones en África, recordamos, cómo no, la antigua Yugoslavia. Es decir, cuando cae el campo socialista, la situación fue durísima. Pero eso es algo del pasado que no íbamos a revivir. Entonces, no tenemos una serie histórica suficientemente significativa y válida como para que tomamos decisiones. Si tú me hubieras preguntado, yo hubiera jurado que no iban a entrar los rusos a Ucrania. No, aquello no iba a ocurrir. Y los ucranianos se estaban preparando para la guerra porque ellos sí sentían ese peligro. Entonces, evidentemente mis datos, mi previsión no estaba sustanciada. ¿Qué pasa? Que tú, por ejemplo, tienes fenómenos meteorológicos. Contamos con toda la serie de datos, contamos con años y años y años de mediciones y de procesos que se han realizado a partir de esos datos. Es difícil que nos pille un huracán, es difícil que nos pille. Yo soy del Caribe, soy cubana. Desde que se está formando el huracán, que puede ser en el norte de África, en Cuba se sabe que 3 días después te va a pasar por la parte norte de la isla. Se sabe por qué, porque hay buenos datos, hay buena serie histórica que te lo permite. ¿Qué nos ha pasado con el COVID? Pues que no iba a llegar, eso era una cosa de los chinos, eso no nos va a llegar. Y nos pilló, claro que nos pilló, porque además en la vida al final el ser humano también piensa que las cosas le pasan a los demás. Entonces, como no nos pongamos realmente a ajustar esos algoritmos, a mirar bien cuáles son las variables que estamos utilizando para la previsión, no llegamos. Lo de la guerra es absolutamente insólito, pero es que también nos pilló el volcán, que al final la gente salió con lo opuesto. ¿Por qué razón? ¿Cómo es posible que no llegáramos? Yo creo que, por un lado, se puede ser menos predecible porque no hay una serie histórica y en otro lado, a lo mejor hay un poco de descuido de no estar previendo situaciones que realmente son potencialmente peligrosas porque con el COVID hubo un atraso en decisiones que se pudieron evitar, por ejemplo. ¿Coincides tú, Delia o Javier, en estas claves que nos está dando Ana María sobre reajustar esos algoritmos y esas series históricas? Totalmente. Yo creo que ha sido como un punto de negacionismo muchas de las cosas que nos han sucedido en el último par de años, ¿no? Yo creo que era como, no nos puede pasar una guerra, no nos puede pasar una pandemia. Fíjate que además son dos ámbitos en los que realmente la inversión que puede haber económica en ámbito público y en ámbito privado es altísima. Y de hecho, las consecuencias han sido que ahora mismo, tanto a nivel del Organismo Mundial de la Salud
como otras organizaciones, ahora sí que existe, ¿no?, esa previsión, ¿no? Se están creando modelos predictivos de análisis de riesgo frente a cómo puede actuar un virus que aparezca en el futuro. Digamos que ha sido un baño de realidad. O sea, yo lo veo así, ¿no? Y respecto a la parte de la invasión de Ucrania, fíjate que yo creo que era más un nivel en lo particular de esto no va a suceder respecto a lo que sí que se sabía en otros ámbitos, ¿no? Porque yo recuerdo salir, creo que era Biden diciendo el 8 de marzo empieza la guerra, ¿no? O no sé qué día era, ya no recuerdo, ¿no? Qué día era. Y era como una negación de no, esto no va a suceder, y es lo que terminó pasando. Yo creo que lo importante es un poco el tener esa información, a lo mejor con una previsión de no sabemos cuándo va a pasar, pero sí que sabemos que 2 o 3 días antes de que vaya a ocurrir, tener esa información, ¿no? Quizá eso es lo importante a partir de ahora. Sí, yo quizás quería añadir una vertiente adicional, ¿no? Y respecto a lo sucedido con la pandemia, ¿no? Una reflexión un pelín en otra línea que tiene que ver con la pandemia y con lo que sucedió con los datos, ¿no? Yo creo que la pandemia tuvo un efecto muy curioso, y es que de golpe los datos y las estadísticas dejaron de convertirse en algo que sale en revistas especializadas y que sale de vez en cuando en el telediario muy puntualmente, a convertirse en la portada de todos los telediarios, en la portada de todos los noticiarios. Realmente lo que sucedió es que en todas las casas teníamos, si en todas las casas en España se dice que hay un entrenador de fútbol, en este caso en todas las casas había 2 ingenieros de datos o 2 científicos de datos que estaban tratando de entender lo que estaba sucediendo, ¿no? Y yo creo que o sea, como reflexión de lo que sucedió fue muy interesante. Y luego otra reflexión es cuando decimos que nos pilló en muchos aspectos desprevenidos, también hasta qué punto nos pilló desprevenidos en el sentido de ser capaces de tener datos de calidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardamos en empezar a tener datos fiables y estables? Porque se generaban unos datos que al día siguiente se cambiaban, que faltaban los de una comunidad autónoma, faltaban los de un ayuntamiento, faltaban los de... O sea, era realmente la gente que en aquel momento estaba intentando hacer cualquier tipo de modelos tenían una dificultad básica, y era que los datos no eran fiables, ¿no? Y no eran fiables hasta que habían pasado mucho tiempo en una situación que como decía antes Ana María, no recordábamos como adultos, con lo cual no teníamos serie histórica en la que basarnos además, ¿no? Con lo cual, bueno, yo quizás haría la reflexión de la importancia de la calidad de los datos, ¿no? Y yo creo que en ese momento se vio cómo era imprescindible el mejorar la calidad de los datos en muchos aspectos de nuestra vida diaria si queremos ser capaces de enfrentarnos a estas situaciones. Y pensando en la calidad de los datos y pensando en la utilización de los algoritmos en los distintos aspectos de la vida cotidiana y también de las organizaciones, ¿vosotros de qué manera creéis que se deben utilizar principios éticos? No sé si creéis que estamos preparados para utilizarlos como sociedad. Pues para mí es indudable el beneficio que puede aportar la inteligencia artificial en la sociedad, ¿no? En el ámbito empresarial, a nivel individual, de cualquier aspecto, ¿no? Pero claro, también hay unos riesgos. O sea, se tiene que hacer un buen uso, ¿no?, de los sistemas de inteligencia artificial. Yo creo que se debe hacer desde un punto de vista ético, empezando por la transparencia, la confiabilidad de esos modelos, que creo que son 2 puntos básicos, 2 pilares, ¿no?, éticos en los que basarnos. Pero también hay otros muchos, ¿no? Seguridad, privacidad, inclusión, responsabilidad, colaboración. Pueden haber tantos principios éticos como la persona o la organización los pueda tener en el mismo, ¿no? Es algo intrínseco a las organizaciones y a las personas. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial de alguna forma se debe ajustar, ¿no?, a unos estándares, algo que tengamos, yo creo que de forma global, de forma común, para poder trabajar sobre ellos. Y de hecho hay algunas iniciativas a nivel europeo. Yo, por ejemplo, conozco alguna iniciativa en la que se está trabajando, ¿no?, en el Parlamento Europeo para poner criterio a este tipo de principios éticos, ¿no?, de poderlos utilizar de una forma coherente. Yo creo que, a ver,
siendo humanos, quiero decir, nosotros tenemos nuestros propios principios. Por lo tanto, creo que debemos estar preparados para utilizarlos. No quita que en todo esto hay una serie de colores y de sabores y que todo el mundo no tiene los mismos principios, pero en principio, si no se utilizan, yo creo que el uso de la inteligencia artificial pues puede llegar a ser peligroso. No sé decir si peligroso o obsceno o qué adjetivo utilizar, ¿no? Yo creo que es un básico el poder plantear principios éticos desde ya en todo lo que hacemos. Sí, yo ahí redondearía con precisamente la protección, porque por eso hay tantos proyectos o tantas iniciativas y tanto rigor con la protección de los datos. Es importante tener cámaras el gran hermano que tenemos en las grandes ciudades y en todo, sí, porque ayudan a salvar vidas, porque sirven como elemento para enriquecer los modelos de inteligencia artificial, pero también invade nuestra privacidad, Entonces hay que hacer un justo uso de los recursos, hay que almacenar la información que sea justa, la necesaria, no más, solo lo necesario para impulsar ese desarrollo y esos algoritmos y esa muestra de datos que puede conseguir desarrollar la inteligencia artificial, protegiendo, como decía Delia, al ser humano que está detrás, esa persona que no tiene por qué exponer ni desnudar su vida en aras de que funcione el algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que llegar a ese equilibrio entre lo personal y lo general, pero sin duda alguna es sumamente útil que existan estos proyectos que aceleren la adopción cada vez mayor de todos estos algoritmos y todas estas acciones que involucren la inteligencia artificial en nuestra vida. Cuanto más cotidiano, pues mejor. Estoy totalmente de acuerdo, no puede ser de otra forma, ¿no? Quizás ahí, relacionado con lo que decía antes Celia, de que hay diferentes colores y sabores, simplemente decir que ahí hay un riesgo, ¿no? Es decir, creo que en Europa se está avanzando mucho a nivel regulatorio, pero creo que no en todas las regiones se está avanzando igual. Y precisamente Europa, en el ámbito de inteligencia artificial, no creo que sea un ámbito que lideramos nosotros, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco un riesgo. Y luego otra vertiente que se puede añadir también es toda la parte de algoritmos sostenibles, ¿no? O algoritmos verdes, el cómo hacemos una inteligencia artificial que además tenga en cuenta desde el diseño criterios de sostenibilidad, ¿no? Que creo que también es importante para no tener que consumir energía inútilmente, por ejemplo. Y ya estamos acabando, pero bueno, es verdad que a lo largo de la conversación habéis ido apuntando algunas mejoras que la inteligencia artificial podría aportar a la calidad de vida de todos nosotros. Yo no sé si os atrevéis también a vaticinar qué podrían hacer los organismos, no solo públicos, sino también privados, para mejorar nuestra calidad de vida utilizando la inteligencia artificial. Pues yo creo que hay muchos ámbitos, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Si pensamos en medicina, yo creo que la inteligencia artificial ya es un hecho que está aportando muchísimo, ¿no? En todo lo que tiene que ver con diagnóstico por imagen o en seguimiento de tratamientos, yo creo que está aportando muchísimo valor y yo creo que cada día aportará más. Y no significa que la inteligencia artificial vaya a sustituir a los profesionales de la medicina, sino que significa que les va a ampliar y que lo que va a hacer es que tengan capacidades que de otra forma no podrían tener o que teniendo un menor nivel de experiencia tengan acceso a fuentes de información y a un volumen de experiencia que de otra forma tardarían años en conseguir, ¿no? Con lo cual yo creo que es un área clara. Otro área en la que me gustaría pensar, y aquí creo que no está tan claro, incluso es más controvertido, pero me gustaría pensar que puede ayudar es en educación, ¿no? Yo creo que yo aspiro a un modelo educativo donde sea más personalizado y más adaptado a las necesidades y a las circunstancias de cada estudiante, ¿no? Y creo que ese tipo de personalización es lo que estamos viviendo en otros sectores ya gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual creo que es una cuestión de tiempo que seamos capaces de trasladar eso a la educación, ¿no? Pero bueno, hay muchos otros entornos, ¿no? En movilidad en las ciudades, o sea, la movilidad en las ciudades
se puede optimizar tanto desde el punto de vista de consumo de recursos como desde el punto de vista de dar un mejor servicio. Si convierte rutas que son estáticas en rutas dinámicas que se definen en función de las necesidades de los usuarios de esas rutas, ¿no? Por ejemplo, en los autobuses. Hay muchísimos escenarios en los que la inteligencia artificial yo creo que nos puede ayudar y nos va a ayudar. Por una parte, oyendo todo lo que decía Javier, pues estaba pensando, me ha venido a la cabeza una frase que oí la conocía, pero la recordé porque la comentó un profesor precisamente de mis hijos hace unos días, ¿no? Es una frase de Asimov que dice que el aspecto más triste de la vida es que la ciencia reúne el conocimiento más rápido que la sociedad reúne la sabiduría para utilizarla, ¿no? Es algo así, no sé si se me ha ido alguna palabra, pero yo creo que un poco es lo que nos está pasando, ¿no? Todos los ejemplos que proponía Javier, pues evidentemente son reales y deberían estar más cerca de nosotros que lejos, ¿no? Como comentaba en la educación, yo lo veo súper importante, ¿no? El poder tener que la inteligencia artificial te ayude en esos modelos de, a lo mejor, de búsqueda de la excelencia de los alumnos o de abandono, ¿no? Los dos extremos probablemente sean muy importantes, ¿no? O como dentro de poco que viviremos probablemente en ciudades inteligentes o bueno, todo este tipo de evolución que creo que está más cerca que lejos de que suceda, ¿no? Y bueno, recordando, por finalizar y atándolo con un comentario de Ana, que tenemos que tener cuidado, ¿no? con esa parte de la intimidad de nuestros datos, de nuestros hogares, porque hay muchísimo que puede aportar valor, pero como decíamos antes, siempre está el riesgo, ¿no? De si no se está utilizando correctamente. Pero bueno, no quiero terminar con algo negativo, súper positivo con todo lo que puede proporcionar, ¿no? La inteligencia artificial en cualquier ámbito. Sí, fíjate que si incluso lo llevamos al plano doméstico, ya nos estamos sirviendo de esa inteligencia artificial y le estamos dando recursos incluso a las personas de mayor edad a través de esos dispositivos que han aprendido gracias a la participación colectiva de las personas. Al inicio, cuando le hacíamos una pregunta a un dispositivo, cuando le dábamos una orden, fallaba constantemente, pero estuvimos entrenándolos. Y eso ha sido en beneficio de todos, pero gracias al esfuerzo de todos, aportando datos, aportando respuestas, diciéndole que te has equivocado, que eso no es lo que yo quiero, modula mi voz. Es decir, hemos trabajado, yo creo que ahí la sociedad igual, por niveles, depende del sitio y depende del desarrollo que se ha conseguido alcanzar, también depende del idioma en que se le hable al dispositivo. Pues bueno, se ha conseguido y se va a conseguir mucho más a futuro. Yo ahí sí no tengo la menor duda de que la humanidad va hacia eso, hacia el uso de dispositivos, tanto personales como puede ser en un reloj, que tienes una serie de indicadores y te da indicando una serie de alertas o alarmas, como dispositivos domésticos que te van a permitir alertar ante situaciones o te van a permitir pues tener una vida más cómoda porque das una orden y se cumple la ejecución y entiende el lenguaje natural. Yo veo, sobre todo, pienso mucho en las personas de mayor edad, cuánto se pueden beneficiar, incluso sin haber tenido inmersión en dispositivos y en tecnología digital, cuánto no se pueden beneficiar gracias a la inteligencia artificial por el esfuerzo que han hecho los fabricantes y la sociedad en general. Pues escuchándoos, yo llego a la conclusión de que las personas que estáis trabajando en el lado de los datos y del análisis y que sabéis de esto, que estáis haciendo muy bien vuestra parte, que no dejáis de intentar mejorar nuestras vidas y no dejáis de trabajar para que la humanidad prospere, pero es trabajo de todos mantener la calma y tener también la sabiduría para utilizar la información, como decía Delia en esa cita. Y tenemos que dejarlo aquí porque llevamos ya más de media horita hablando, que a mí personalmente se me ha pasado volando. Ha sido un placer escucharos y escuchar vuestras reflexiones. De verdad, muchísimas gracias a los tres y también a las personas que nos habéis escuchado. Hasta pronto, adiós. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós, gracias.